principio de la sabiduría. De la sabiduría. Gloria a Dios. Sin esa sabiduría es difícil mantener el rumbo de nuestra vida, porque tarde o temprano despreciaremos al hacedor de la vida. Y eso sería un gran desastre para cada uno de nosotros. Por eso, antes de entrar en el tema directamente que hoy quiero compartiros, quiero recordaros algo muy, pero que muy importante que debemos de recordar constantemente. Debemos prepararnos para lo que vendrá y de esa manera no fallaremos. Escúchame bien, y no fallaremos al comprender que nuestra mortalidad. Hay gente que vive como si no fuera a morir nunca, pero moriremos y daremos cuentas al Señor de toda nuestra vida. Pero os quiero recordar esto, especialmente, que si aprendemos a valorarla adecuada y debidamente, el resultado será que aprovecharemos nuestra vida en Cristo Jesús. Porque nunca hemos estado más cerca de la muerte que ahora mismo. En cualquier momento Dios te llama a su presencia. Amén. Es un tiempo complicado y difícil, pero no peor que otros tiempos que han sucedido antes que nosotros, donde otras generaciones de hermanos de la fe y de cristianos han hecho su labor, han mantenido el mensaje fresco en sus corazones y lo han ido pasando de generación en generación hasta nuestra generación. Amén. En Mateo 10:22 dice así: acuérdate, y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que persevere, ¿hasta dónde? Hasta la semana que viene, hasta el fin. Dice la Escritura, este será salvo. Dice Mateo 10:26-33, así que no los temáis, porque nada hay encubierto que no haya de ser manifestado, ni oculto que no haya de saberse. Lo que os digo en tinieblas, decidlo en la luz, y lo que oís al oído, proclamadlo desde las azoteas. Y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. No se venden dos pajarillos por un cuarto, con todo ni uno de ellos cae a tierra sin vuestro Padre, pues aún vuestros cabellos están todos contados. Así que no temáis, otra vez nos lo dice, más valéis vosotros mucho más que esos pajarillos. A cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y a cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. El Evangelio forma un círculo constante alrededor de estas dos declaraciones y de estas dos expresiones. Declarar al Padre delante de los hombres o no hacerlo. Esto nos lleva a una realidad de fe. Amén. Esto nos lleva cara a cara con el Padre. Por eso os digo que es necesario que recordemos qué es lo que hacemos en Cristo Jesús, qué es donde estamos edificando nuestra vida y qué valor tiene esto. Por eso vamos a ir directamente al Apocalipsis. Hoy esta predicación lleva por título La marca de la bestia. Y me gustaría que hoy pudiésemos entender algo importante, porque lo que te acabo de contar habla acerca de nuestra identidad como hijos. Y como muchas veces lo hemos dicho, solo hay dos reinos, el reino de la luz y el reino de las tinieblas. Si no estás en uno, estás en otro. No hay un término, un término medio, un reino intermedio. O nos desplazamos hacia un reino
o nos desplazamos hacia otro. Nosotros hemos aceptado a Cristo Jesús como Señor y Salvador de nuestras vidas, y eso nos ha otorgado una licencia clara de formar parte de este gran proyecto que es la familia de Dios, y de entrar en el reino de la luz y poder discernir los tiempos y la bondad del Altísimo. Por eso la Escritura dice en varios versos y en ocasiones constantemente: el que tenga oídos para oír, oiga. Les decía que necesitamos el temor de Dios, y ese temor de Dios nos abre el conocimiento y nos introduce en el campo de la sabiduría y de la vida para poder actuar y decidir correctamente. No menosprecies la iglesia de Cristo, porque si no estarás menospreciando a Cristo mismo, al plan redentor sobre tu vida. No menosprecies la palabra de Dios, porque si no estarás despreciando a Cristo mismo, aquel que dio su vida por ti. Y Apocalipsis, en este capítulo 13, donde se nos narra algo que a veces colapsa las mentes y los corazones de muchas personas, introduciéndolas en una serie de turbaciones que no van hacia ningún lado, solamente revela la falta de entendimiento y de sabiduría que los hijos de Dios debiéramos de tener desde que tememos a Dios. Por eso no hay cosa mejor que experimentar la palabra de Dios en tu vida, abrirte a esta gloria y poder nutrirte de ella para poder realizar tu vida como Dios quiere que la realices. El hecho de que el deseo de Dios desde la eternidad ha sido siempre la salvación de todos los hombres, y esto quiero que lo tengas muy presente, y que a tal fin haya preparado este sacrificio perfecto que no anula nuestra responsabilidad. Seguimos teniendo una responsabilidad, y hablo del sacrificio de Cristo sobre tu vida, que te dio la opción de experimentar una nueva vida, de tener un proyecto, un rumbo diferente hacia la eternidad, algo claro, específico, que te anuncia la bondad de Dios en todas sus formas y que te da una identidad clara, exclusiva. No para creerte más que nadie, obviamente, sí, pero para tener una identidad clara, una identidad que te anuncia constantemente el bien en todas sus formas hasta el día que partas con el Señor. Pero seguimos teniendo una responsabilidad de seguir creciendo en esta área, en esta tarea. Y Apocalipsis nos recuerda estas cosas, porque Apocalipsis no es otra cosa que el resumen de todo el Evangelio, de toda la palabra de Dios, de todo el Antiguo Testamento. Es la revelación por autonomía, ¿sí o no? En el Apocalipsis podemos ver cosas que quizás a oídos y a pensamientos, ¿verdad?, extraños, le resulta una locura. Y es verdad, es un libro sumamente simbólico y habla de muchas cosas. Pero el Apocalipsis nos está narrando un funcionamiento constante de lo que es la palabra de Dios desarrollándose desde el principio en la vida de un hijo de Dios que ama verdaderamente a su Padre, a Cristo, al Espíritu Santo, a la Trinidad, obrando completamente en su vida, buscándole, anhelándole, teniendo hambre y sed de Dios constantemente. La frase usada en este libro en ocasiones es: si alguno tiene oído, oiga. ¿Cuántas veces oímos pesadamente? ¿Cuántas veces oímos de una forma rarísima, verdad? La famosa frase: por un oído te entra y por otro te sale. La palabra de Dios no está anunciando este versículo para que eso ocurra en tu vida, sino para lo que estás, para lo que estés
escuchando de parte de Dios, sea recibido en tu corazón y produzca fruto abundante. Esta frase, como te digo, fue empleada en repetidas ocasiones en la Biblia, y con el pretexto de que atiendas a esta gran verdad y tomes cuenta de algo maravilloso y de algo poderoso, que es permanecer firme en la fe, recordando lo que tu Padre, lo que tu Dios, lo que tu Señor, lo que el Espíritu Santo ha traído a tu vida. Estábamos hablando el otro día en el estudio de que nos es necesario, al Señor le es necesario una y otra vez constantemente estarnos recordando todas las cosas, y es necesario que nosotros atendamos a ellas y que no seamos oidores olvidadizos. Y en este contexto, digamos, constituye un llamamiento a oír con miras única y exclusivamente a una cosa: a obedecer. El Señor te está diciendo aquí: el que tenga oído para oír, oiga, porque está esperando de tu conducta una conducta de obediencia clara y específica, y de ser fiel aún en medio de las dificultades, de las tribulaciones, aún incluso de la gran tribulación de la que habla la Biblia. Ser fiel, eso es en lo que se resume el Apocalipsis. Ser fiel es un llamado a resistir en la fe a todas las cosas que vienen a nuestra vida, en todas las generaciones. Hay generaciones anteriores a la nuestra que han vivido cosas tremendas que no se nos pueden pasar ni por la cabeza con respecto al sufrimiento que han vivido. Y van a venir generaciones después que la nuestra que pasarán cosas tremendas, porque lo que narra el Apocalipsis no es otra cosa que un llamado a perseverar en la fidelidad hacia Dios en medio de las adversidades, en medio de cualquier circunstancia, de cualquier dolor y de cualquier manifestación de maldad sobre la tierra, que las habrá. La palabra no dice en vano que la maldad se multiplicará y que el amor de muchos se enfriará. Hemos oído ese verso hasta la saciedad. No lo olvides nunca, para no formar parte tú de aquellos que se enfrían. Y son muchos los que a día de hoy le está ocurriendo esto. Y de nosotros depende que eso no ocurra, para lo que veremos después en este mensaje. De ti depende, de mí depende, que lo que hay en mi corazón reverencia a Dios, honra a Dios, glorifica a Dios cada día de mi vida, aún en los peores momentos de mi vida, de tu vida, aún en los peores momentos de nuestras debilidades y confusiones en esta tierra. Pero no solo es un llamado a los creyentes, sino también a los inconversos, que escuchen, porque también tendrán que tomar una decisión y no podrán mantenerse en la abstención, porque no habrá opción a eso. Tanto ellos como nosotros somos responsables de nuestras propias actitudes, como vamos a ver a continuación. Apocalipsis capítulo 13, verso 10. Si alguno lleva en cautividad, va en cautividad. Si alguno mata a espada debe ser muerto. Aquí está la paciencia y la fe de los santos. La primera parte de este versículo nos habla de la justa retribución que Dios dará finalmente a cada persona en función de sus obras. Sé que la salvación es por gracia, pero nuestros hechos actúan delante de Dios de una manera y de otra. Y los hechos de un hijo verdadero, aquel que ha sido redimido por la sangre de Cristo, hablan por sí solos. Sus conductas hablan por sí solas. Así como las conductas y los hechos de los que no le han conocido, de los que no le han dado la vida, de los que le han usado para sus fines.
sus obras también hablarán delante del Padre. Los creyentes pueden ser llevados, dice esta escritura, en cautividad o ser muertos a espada. Esto es una realidad que el Apocalipsis además hace énfasis en ella, y deben estar preparados para estas dos formas de persecución. Y está hablando obviamente en los posteriores tiempos y en la gran tribulación que la bestia ejercerá, según la escritura, sobre los creyentes durante este tiempo. Y obviamente el principio de dolores son en los que estamos. El mundo está convulsionado. Quizás nosotros podemos tener la suerte de estar viviendo en un lugar aparentemente tranquilo, pero el poder de la maldad se extiende a lo ancho y largo de este mundo, y los tiempos cada vez corren más deprisa hacia el fin. Y esto es una realidad que el Hijo de Dios, que los hijos de Dios debemos asumir en nuestra vida, porque la segunda parte de este versículo no es otra cosa que una exhortación a los santos para que dependan, escúchame bien, única y exclusivamente, enteramente de la providencia de Dios, de la comunión que deberíamos tener, íntima y personal, con nuestro Señor. Una comunión infalible para no tratar de resolver nuestros problemas de cualquier manera, para no buscar atajos, para no decaernos, para no pensar que lo que ha sido revelado de generación en generación de parte de Dios a través de profetas, evangelistas, pastores, revelado por su propio Hijo y en extensión por el Espíritu Santo, ha sido inválido o invalidado, mejor dicho, y que esto no vale absolutamente para nada en tu tiempo. Gran mentira, abominable mentira, que ningún hijo de Dios debe creer. Nunca más, en ningún tiempo, ha sido la palabra más poderosa que en este tiempo, porque nos acercamos al fin, y este día está más cerca de ese fin que el día de ayer. Y cada día que pase, nuestras actitudes deben de tener una consonancia acorde a la fe que profesamos. ¿Qué quiero decir con esto? Pues que no hay lugar para resolver nuestros problemas fuera de la palabra de Dios, fuera de la conducta que el Señor nos pide. De hecho, Primera de Pedro 4:19, vamos a salirnos del Apocalipsis un momento, de modo que los que padecen según la voluntad de Dios encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Qué tremendo, ¿verdad? Apocalipsis nos revela que van a pasar cosas tremendas y que va a haber una presión tremenda sobre la vida, sobre todo de aquellos que confiesan a Cristo Jesús. Presiones que comienzan desde la propia familia, presiones que comienzan de una manera sutil, pero que van a acabar en verdaderos dramas y en verdaderos problemas, los cuales tendrán que resolverse con decisiones firmes y contundentes en nuestra vida. Y la palabra nos habla de una actitud coherente a esa verdad. Es como si alguien te pusiera una pistola sobre la mente, sobre tu cabeza y sobre tu corazón, y te preguntara: ¿abandonas tu fe? ¿Crees en Cristo Jesús? Y dices sí, te pego un tiro. Y si dices no, te dejo vivir. Si lo niegas ahora mismo, te dejo vivir. Ponte en esa tesitura. Son muchos los cristianos que han tenido que decidir ante una amenaza como esa, y muchos han perdido su vida. No estoy hablando de fantasía, estoy hablando de una realidad que aún viven muchos de nuestros hermanos en la fe en países en los que están predicando el Evangelio por amor al reino, por amor a Dios, por amor a Cristo. Ellos, muchos de sus hermanos, no tienen que esperar a que el Apocalipsis llegue en su total y completa realidad. Muchos ya están viviendo su Apocalipsis personal,
muchos, por ser cristianos, en esos países no los dejan ni comprar ni vender, porque los cristianos son rechazados y tienen que ocultarse y proteger sus vidas en muchas ocasiones de su día a día. Cuando aquí, ¿verdad?, nos permitimos el lujo de, bueno, de hacer lo que queramos con nuestra fe. Pero escúchame bien, la palabra de Dios siempre nos ha advertido de esos días y siempre nos ha incitado y siempre nos ha instruido a que nos afirmemos en la fe y en la esperanza viva que hay en nosotros. Siempre nos ha enseñado no solo a creer, sino a vivir en esa creencia, en esa fe que nos lleva de victoria en victoria y que nos lleva a estar más unidos a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Por eso en Primera de Pedro también, capítulo 2, verso 21 a 23, dice: pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Esto puede parecer una actitud débil, pero es la consecuencia de tener a Dios en tu vida, la consecuencia de estar viviendo un evangelio de verdad, coherente en tu realidad, en tu casa, con tu día a día, en tus cosas, en tus alegrías, en tus dolores, en tus frustraciones, en tus aciertos, en tus fallos, en tus debilidades. Creo que más de una vez has podido ir al libro de Apocalipsis, ¿sí o no? Y leer que la bestia quiere que todos los hombres, escúchame, y mujeres del mundo manifiesten pública y visiblemente que son adoradores suyos. De ahí que la marca será puesta en partes del cuerpo que son fáciles de ver y difíciles de ocultar. Esta marca, si alguno ha leído también el Antiguo Testamento, es una burda imitación, como todas las burdas imitaciones que hace Satanás en todas sus facetas. Siempre ha intentado copiar a Dios y las cosas de Dios, por eso mucha gente le tiene una malversión, ¿no? Yo simplemente intento pasar de él, ignorarle, en el sentido de que sé que está, pero no atribuir a ninguna de sus hazañas ningún mérito, porque no lo tiene. Él es un gran copiador, porque es una gran imitación lo que quiere hacer en los últimos tiempos. ¿Os acordáis de los que fueron sellados en sus frentes? Los siervos de Dios, dice la palabra, 144.000. ¿Os acordáis de ellos o no? ¿Sabéis? De las tribus de Israel. Personas de las 12 tribus del pueblo amado por Dios. Es verdad que en ambos casos la marca o el sello implica una cosa clara y específica que quiero también recordarte: pertenencia a aquel que lo pone en ellos. Una marca u otra será puesta en tu mente y en tu cuerpo. Una marca u otra será puesta. No habrá nadie que no quede marcado. Nadie absolutamente. Y hablo de dos marcas, no solo de la bestia. Hablo del sello de Dios y hablo de la marca de la bestia. Nadie quedará sin sellar o marcar. Como bien he dicho antes, así como no habrá un reino intermedio entre la luz y las tinieblas. Por eso quiero que estés atento, porque es importante que veas algunas diferencias. Y en primer lugar, el sello de Dios es una señal de que hemos sido cambiados, que hemos sido tomados, redimidos por Dios de la esclavitud del pecado donde nos tenía ya el enemigo, Satanás. Mientras que la marca de la bestia implica todo lo contrario, es una permanencia, ¿verdad?,
a quedar en la maldad, a quedar emponzoñados en la suciedad. Por otro lado, el creyente es sellado con este Espíritu de Dios que nos habla Efesios 1, verso 13, y lo veremos más adelante. ¿Por qué sellado voluntariamente? Porque accedemos a Dios voluntariamente y con cuerdas de amor, ¿sí o no? ¿O te forzó Dios para estar aquí? ¿O te forzó Dios para aceptar a su Hijo Jesucristo como Señor y Salvador? Pero la bestia forzará a la gente a ser sellada. Él moverá los tiempos sobre la tierra y ejercerá toda su presión y maldad sobre el mundo. Y si no nos cuidamos de crecer en Cristo Jesús, posiblemente claudiquemos a muchas de esas presiones. Y no es algo que no debamos de tener en cuenta. No es algo que debamos de ignorar. Por eso va en ello nuestra propia vida. Cuanto más dejemos de lado aquellas cosas que nos levantan, aquellas cosas que nos fortalecen en Cristo, aquellas cosas que nos acercan al Creador de la vida, cuanto más dejemos estas cosas o las ignoremos, más propensos estaremos a ser presionados por el enemigo en muchas áreas de nuestra vida y claudicar ante ello. El ser sellado por Dios te lleva a disfrutar de cosas eternas, de cosas verdaderas, de cosas puras. Pero el ser sellado por el enemigo te lleva a los abismos de la confusión, a los abismos de la muerte eterna, a la separación para siempre de Dios. Y esto Pablo lo dice de una manera para que nosotros lo podamos entender. ¿Cómo descuidaré una salvación que tan grande? ¿Cómo descuidaré mi salvación? ¿Por qué la descuidaré? ¿Qué me lleva a descuidar esta salvación tan grande? La verdad es que muchos la descuidarán y empezarán por cosas nimias, por pequeños aburrimientos, pequeñas insatisfacciones, nostalgias del pasado y cosas raras que se nos agolpan en nuestra mente carnal humana, aún no regenerada. Y le daremos cabida y entrarán en nuestro corazón y nos invitarán cada día más a alejarnos del Creador de la vida, a dejar de depender de la providencia de Dios, de la paz de Dios, de la seguridad de Dios, en la que nos hemos sumergido tantas veces, en la que nunca nos ha hecho falta ni una cosa ni otra, sino la presencia misma del Señor. ¿Sí o no? Aquellas cosas que antes nos derribaban, nos turbaban, nos inquietaban, cuando la presencia de Dios ha venido a completar en nuestras vidas, nuestra propia vida, hemos comprobado que esto era lo que necesitábamos verdaderamente. Era como un oxígeno que no podíamos respirar en otras ocasiones, pero que ahora nos era dado por pura misericordia y gracia, porque habíamos acercado nuestro corazón al corazón mismo de Dios, y los dos corazones se habían tocado y la gloria de Dios se había manifestado sobre nuestra vida y empezaban a pasar cosas que nunca habíamos sentido antes, cosas que el Señor quiere que permanezcan en nuestra vida. En Apocalipsis 22, 3, 5 dice: y no habrá más maldición, y el trono de Dios y el Cordero estará en ella, y sus siervos le servirán, y verán su rostro, y su nombre estará en sus frentes. No habrá allí más noche, y no tienen necesidad de luz, ni de lámpara, ni de luz del sol, porque Dios, el Señor, los iluminará, y reinarán por los siglos de los siglos. El sello de Dios te garantiza las bendiciones del Altísimo. Como veis, el enemigo es un gran imitador de las cosas de Dios. Quiere también sellar a los suyos. Mientras que aquellos
reciben el sello de Dios, otros reciben la marca de la bestia. Y mira lo que dice la palabra de Dios en Apocalipsis capítulo 14, verso 9 al 11. Y el tercer ángel lo siguió, diciendo a gran voz: si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos. No tienen reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. Esto es lo que va a ocurrir. Esto es lo que está profetizado. Y esto es lo que nosotros, los hijos de Dios, hemos entendido desde siempre, sin ningún tipo de revelación más que la misma palabra escuchada y oída. Por eso la palabra de Dios dice: ¿tienes oído? Escucha. Lo que el Señor te está diciendo a través de los evangelios, a través del Antiguo Testamento, a través de la revelación en el Apocalipsis. Escucha a través de lo que te ha proporcionado la vida que estás viviendo en Cristo Jesús. Esta marca de la bestia puesta en la mano y en la frente parece, vuelvo a decir, una pura parodia del mandamiento dado por Dios a los israelitas cuando fueron rescatados de la esclavitud de Egipto también. Y quiero recordártelo también porque es necesario que lo recuerdes en este día, porque el Señor los exhortó muy claramente a no olvidarse de sus palabras. No te olvides de mis palabras, hijo. No te olvides de mis palabras. Pon tu nombre. No te olvides de mis palabras. No te olvides de mis palabras. Constantemente dice que las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales en tus ojos, en tu frente. Deuteronomio 6:8, viene ahí. Y te será como una señal sobre tu mano y como un memorial delante de tus ojos, para que la palabra de Dios, la palabra del Señor esté en tu boca, por cuanto con mano fuerte el Señor te sacó de Egipto, por cuanto con mano fuerte y con la sangre del Cordero fuiste limpio y fuiste sanado y levantado y traído a una nueva vida. Dios te ha mostrado una vida completamente diferente y te ha dado esta gran oportunidad en la persona de su Hijo Jesucristo. Por eso tenemos que atender a algo sumamente importante: el número de la bestia. Y aquí la gente parece que coge la revelación o el Apocalipsis como si fuera un circo, una feria. Y venga, la mejor especulación es la que mola más y la que turba más al personal. ¿Sí o no? ¿Acaso pensáis que solo las personas de este siglo han especulado sobre este tema? Sobre este tema del que estoy hablando han especulado muchas personas en muchas generaciones y en otras situaciones que el mundo vivía, en el cual los conflictos eran evidentes y mucho más de lo que lo es ahora mismo. Por eso Apocalipsis 13:18 dice algo revelatorio. Aquí hay sabiduría. Dice: el que tiene entendimiento, cuente el número de la bestia. Dice: pues es un número de hombre. Y su número es el 666. Todos sabemos que el número de Dios, ¿cuál es? El 7, ¿no? ¿Qué día hizo Dios al hombre? 6. ¿Sabes? La escritura en Apocalipsis dice que la bestia pondrá su marca. No estoy diciendo que va a ser solo el 666, va a poner una marca en tu frente, en la frente de las personas, y espero que no en la tuya, en la frente de las personas y en la mano. Pero también va a poner su nombre y va a poner este número que habla de un número de hombre.
que no tiene por qué ser también literalmente físico, sino es algo claramente que estamos viendo continuamente y en todo momento con respecto a ese espíritu que le llaman el espíritu del anticristo, que no es otra que la perversión que el hombre ha tenido desde siempre, apartándose y alejándose de la presencia y del favor y del poder de Dios y del propio rescate que Dios dio por toda la humanidad. Porque el texto continúa haciendo una pausa que sirve para dar énfasis a lo que viene a continuación. Aquí hay sabiduría, dice la Escritura. Sin embargo, la declaración que viene a continuación es realmente bastante enigmática y ha dado pie, como te dije, a muchas innumerables especulaciones en las cuales nosotros, los hijos de Dios, no debemos de caer. Amén. Los hijos de Dios, que siempre hemos crecido al lado de nuestro Señor, no debemos caer en este tipo de especulaciones. En primer lugar, notamos que se nos dice que aquellos que tienen entendimiento serán capaces ¿de qué? De contar el número de esa bestia, ¿sí o no? O sea, nos está diciendo que serán capaces de ver con claridad los tiempos. Serán capaces de ver con claridad la maldad del hombre fuera y apartado de Dios. Serán capaces de discernir en todo momento y en cualquier momento en que la realidad en su completa forma aparezca en este mundo. Serán capaces de estar a la altura de esa situación. Una persona fuera de Dios y apartado de Dios no es capaz de esto. No es capaz de tener la suficiente revelación y la suficiente sabiduría para poder discernir sus tiempos. Por eso hay tanta especulación. Por eso la gente está viendo a cada momento una u otra cosa. Porque le falta sabiduría. Le falta entendimiento. Porque esto puede querer decir que Dios dará una capacidad especial a los creyentes, no solo en este tiempo, sino a los que vivan en el tiempo de la bestia, para identificar a la bestia y ese número. No solo en este tiempo en el que vivimos, para poder seguir permaneciendo firmes en la revelación de Dios, sino para los creyentes, a los que le toque vivir en ese tiempo de gran persecución y de gran desastre. Y quiero recordarte algo que no viene en el Apocalipsis, que viene en el Antiguo Testamento, en el libro del profeta Daniel. Y debemos de recordar también que es una afirmación que el ser celestial le hizo al profeta Daniel. Los impíos procederán impíamente, bajo ese número, que es número de hombre, que está debajo del número de Dios. Porque el número de Dios es el 7, ¿sí o no? La personificación de la pureza, de la grandeza, de la perfección, marca esa realidad. Y dice la Escritura, los impíos procederán impíamente y ninguno de los impíos entenderá, pero los entendidos comprenderán. Y los entendidos serán los que estén sellados con el número, pero con el número de Dios, con el sello de Dios, con el amor de Dios, con la vida que hay en ellos, de parte de Dios. Deuteronomio 12:10. Por el otro lado, han sido innumerables los desvaríos y especulaciones, y te quiero recordar algunos, por si tú también has caído alguna vez en ellos. Especulaciones vertidas en todos los tiempos acerca de la marca de la bestia o del hombre, o del nombre de la bestia, o del número de la bestia, 666. Al final esto da lugar, como siempre, a innumerables malos entendidos que no conducen, y escúchame bien, a ninguna parte, sobre todo a ninguna parte a la que Dios te quiera llamar. Algunos sugieren que el código de barras, ¿cuántas veces lo hemos oído? Cuando salió, ¿os acordáis? El código de barras, que donde están los alimentos, que están marcados para llevar el control de los alimentos. La mayoría de los productos para su identificación consiste en 3 grupos y los adosaban a estas cifras, al 666, de 6 cifras cada uno. Las 3 W, que también representan 666. En
las cuales empiezan prácticamente todas las páginas web de internet. El famoso microchip de Bill Gates, que va a poner Bill Gates a todo el mundo, ¿sí o no? Estamos escuchando, pensando, viendo esas cosas que vienen de un montón de gente iluminada que de repente ya ha dado con el truco en un tiempo que no le corresponde y bueno, se dedica sin más a decirlo, ¿no? Y ahora, obviamente, si te pones la vacuna del COVID, pues también estás con la marca de la bestia. ¿Lo habéis escuchado o solo lo he escuchado yo? ¿Qué? Sí. Vacunaros si no queréis morir. Vacunaros si no queréis morir. Y si no queréis dar cuentas delante de Dios de vuestros errores. Vacúnense. Las vacunas están para eso, para salvar vidas. Y déjense de historias. Y déjense de rollos. Las vacunas están para salvar vidas. Y lo han hecho durante generaciones. Y muchos de nosotros estamos aquí gracias a ese tipo de vacunas. Y gracias a otros muchos medicamentos que la ciencia ha sacado. No le haces caso a un catedrático de ciencia, pero le haces caso a un charlatán que habla por hablar. Entonces, ¿a dónde queremos ir con nuestra vida? ¿A dónde creemos que nuestros pies nos dirigirán? Al abismo. Déjate de conspiraciones raras y cíñete a la verdad de Dios y busca la guía y dirección de Dios en tu vida a través de la verdad. Y solo esto puede revelarse a tu vida si estás cerca de Cristo Jesús, si estás cerca de su amor. Y otras muchas más especulaciones que no voy a mencionar ahora aquí. Los que tuvieron que pasar o vivir la Segunda Guerra, la Primera Guerra Mundial, la Segunda, los que tuvieron que hacer frente a desastres pandémicos terribles de aquella época donde no había los instrumentos de ciencia que hay hoy en día, sufrieron barbaridades inimaginables, cosas que tú no te puedes ni imaginar. Piensas que estar en cuarentena es un problema, ja. Mucha gente se moría literalmente de hambre y en las calles tirados y nadie los recogía. No estaban los hospitales saturados porque no había hospitales y porque la poca medicina que había que pagarla y muchos no tenían para pagar nada. En todo caso, en este tiempo es difícil llegar a una satisfacción general sobre esta revelación. Por eso te pido que no especules. Pero te digo una cosa, y la palabra creo que la revela de esta manera, que los creyentes que se encuentren bajo esa gran persecución de la bestia no tendrán ningún problema para identificarla, porque Dios les va a dar sabiduría absoluta sobre esa realidad. Porque como te dije que recordaras al principio, necesitamos estar muy cerquita de Dios y esa es la clave para, sea cual sea la presión que ejerzan sobre nuestra vida, no dejemos de adorar y de alabar y de glorificar a Dios en nuestra vida y de afirmar nuestra fe y nuestra seguridad en el Señor. ¿Lo crees? Créelo, porque esta es la clave. Por lo tanto, tal vez debamos hacer caso de las palabras del ángel a Daniel. Estas palabras están cerradas, dice el libro de Daniel, y selladas hasta el 2021, hasta marzo de 2021. No, dice hasta el tiempo del fin. Estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Y los que vivan ese tiempo, Dios le revelará y le dará sabiduría, la suficiente revelación y comprensión de las cosas para seguir firmes. Y eso dependerá de la vida que hayan tenido y de la búsqueda de Dios constante en toda su existencia, en toda su vida. Eso no va a ocurrir de la noche para la mañana, no vas a recibir fuerzas raras. Eso va a ser una consecuencia de tu búsqueda de Dios. Si por la razón que sea nos toca vivir ese tiempo, vamos a poder estar firmes gracias a que hemos agarrado el manto
del Señor. Y no lo hemos soltado. Amén. Aunque muchos te dirán, suéltalo, suéltalo, no agarres al maestro. Pero tu contestación tiene que ser o aferrarte más a él, o hacerle caso a los que están alrededor, animándote a que dejes de adorar al Altísimo, cosa que te puede llevar a adorar a la bestia. La Biblia a menudo utiliza este 7 para que entiendas que Dios está por encima de todas las cosas. Mayor es el que está con nosotros que ¿quién? ¿Quién es el que está en el mundo? ¿Quién es el que está en el mundo? Para que la Biblia haga mención a eso. El espíritu del anticristo está en el mundo, y son muchos los que le niegan y los que se apartan de Dios y los que animan a que nunca la gente se acerque a esta gran verdad. Y muchos piensan que pueden quedar, como dije antes, a mitad de camino, en medio. Ni hacerle caso a uno, ni hacerle caso a otro. No, hay 3 grupos, ni habrá nunca 3 grupos. El que no esté sellado, el sello de Dios, estará marcado con la marca de la bestia. Él siempre ha querido ser como Dios. Y voy acabando, pero creo que tengo que decirlo. El enemigo siempre ha querido ser como Dios, y eso fue lo que le destronó de su lugar. ¿Sí o no? ¿Nos recordamos? ¿Nos acordamos de lo que la Escritura dice? Es probable que incluso afirme ser Dios, pero del mismo modo que el número 6 está por debajo, el 7 está por encima. Dice la Escritura en Apocalipsis 14 que este esfuerzo del enemigo por oprimir al mundo acabará en total derrota. Por eso te pido, hermano, que afirmes tu corazón en Cristo, que no menosprecies la iglesia, que no menosprecies el cuerpo de Cristo, porque la Escritura lo revela de esta manera, para que tú tengas conocimiento de la verdad, para que cada día tengas autoridad y poder sobre todos los principados y potestades del aire en las regiones celestes. Mira, vi volar por medio del cielo otro ángel que tenía el Evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Otro ángel le siguió diciendo: ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación y de toda su ponzoña. Y el tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz: si alguno adora a la bestia, y ahora escúchame bien, te lo vuelvo a repetir, si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero, y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos, y no tienen reposo ni de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. Aquí está, y ahora escúchame bien, la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Oí una voz que desde el cielo me decía: escribe, bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos, porque sus obras con ellos siguen. Qué importante es que entendamos la palabra de Dios en esta área, que nos mantiene con total claridad con respecto a esos últimos tiempos, de los que no tenemos que andar especulando absolutamente nada, porque en el momento, si quiere Dios que los vivamos, nos daremos cuenta que estaremos completamente dentro de ellos, porque la palabra de Dios no solo nos lo revelará, sino que el Espíritu de Dios también nos traerá revelación, porque Él, según la Escritura dice, nos guiará a esa verdad, a esa declaración. Por eso Apocalipsis 14, del 6 al 13 dice: y vi tronos,
y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Y vi a las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia. Habrá persecución y mortandad dentro del pueblo de Dios en esos últimos tiempos con una magnitud incalculable, y se verá y será palpable. Dice la Escritura: los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. La Escritura dice: y vi las almas de los que le cortaron la cabeza, aquellos que se negaron a adorar a la bestia, aquellos que dijeron no, no y no tienes parte conmigo, yo soy de Cristo, yo soy de Dios. Perdieron sus vidas, porque el que busca su vida la perderá, pero la que la pierde por causa del Cordero, ¿qué dice? La hallará. Y esto es lo que está revelando aquí. Dice que vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Por eso la conclusión de esta palabra hoy, en Efesios 1:13, dice que hemos sido sellados por Dios. En Él también vosotros, cada uno de nosotros, de los que aquí estamos, de los que confesamos a Cristo Jesús como Señor y Salvador de nuestra vida, habiendo oído la palabra de verdad, el Evangelio de vuestra salvación, habiendo y creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Tienes esta marca en tu cuerpo, en tu mente, en tu brazo, en tu corazón. ¿Estás completamente marcado con esta realidad en tu vida? Espero que sí, hermano, porque esto va a ser lo que te invite a permanecer día tras día en esta gran verdad que el Señor quiere revelar a tu vida. Por eso la Escritura en Efesios capítulo 1, verso del 15 al 23, y acabo, dice así: por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no dejo las cosas de Dios. No dice eso, pero lo parafraseo. Dice: no dejo, no ceso de dar gracias por vosotros, hombres y mujeres que oran unos por otros, hombres y mujeres que siempre tienen en el corazón el reino de Dios, el remanente del Señor, hombres y mujeres que no siempre se están quejando y siempre están una y otra vez lamiéndose las heridas, y una y otra vez buscando rollos entre hermanos, y una y otra vez no sé qué cosas, hablando de unos y de otros como si ellos fueran perfectos, cosa que nunca obviamente será así. El mayor imperfecto es aquel que habla de las imperfecciones de los demás. Por eso Don Quijote lo decía. Don Quijote, sí, me has oído. Decía: ¿cómo se me va a ocurrir hablar de los demás teniendo yo tantas faltas que sanar en mi vida? Lo parafraseo también. Cervantes era auténtico. Léete el Don Quijote. Si no lo has leído, es un libro tremendo que tiene connotaciones, en ocasiones espirituales, que te sorprenderán. El Quijote, sí. Si no lo has leído, te animo a que lo leas. Es la obra por autonomasia. Dice: no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, y solamente de Él, y exclusivamente en Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado, y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a la diestra en los lugares celestiales. Y ahora escucha: sobre todo principado, autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero, y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a su iglesia,
a la iglesia, a ti, hermano, para que no andes en especulaciones vanas, sino que te levantes en la autoridad de Dios, formando un pueblo sólido, un pueblo capaz de no abandonar la fe y de animar a otros para que no lo hagan, aunque te quedes solo donde estés. Que tu voz nunca se apague en esta línea, porque tarde o temprano tú y todos los demás se presentarán delante del Cordero de Dios, se presentarán delante de Dios y tendrán que dar cuentas de las revelaciones que llegaron a su corazón, y tendrán que mostrar la marca que hay en ellos o el sello. Y de ti depende que haya una cosa u otra. Muchos piensan que la salvación no se pierde, y es verdad que no se pierde. Aquellos que realmente la han valorado y la han guardado. Pablo no decía en vano: cuídate, guarda esta salvación tan grande que tienes, ¿sí o no? Aquellos que siempre han tenido esa convicción plena de quién los rescató nunca la perderán, por supuesto, pero aquellos que la descuiden, ten por seguro que posiblemente nunca hayan conocido a Dios. Por eso no es que la pierdan, es que nunca la han tenido. Sea lo que sea, lo que a mí me interesa es que el sello de Dios esté en mi vida siempre y para siempre, y que mis labios nunca confiesen la maldad en ninguno de sus extremos, porque la Escritura dice que se lo dio a la cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena. Su amor, su revelación se la dio al cuerpo de Cristo sobre toda la tierra, a pequeñas congregaciones como esta, a grandes congregaciones, no importa el número. Se lo dio a su pueblo, a aquellos que le aman sin condición, a aquellos que no juegan con la verdad, a aquellos que están seguros como el profeta y el salmista: aunque un ejército acampe contra mí, mi corazón no temerá. Aunque contra mí se levanten guerras, yo viviré confiado y seguro, porque yo he demandado a mi Dios y buscaré todas mis cosas y toda mi vida en Él. Estaré siempre alabándole y